Las voy a presentar, pero primero hago una pequeña introducción. Presento a Andrea, Andrea habla y después te presento a ti, Luz María. Sí, súper. Muy buenas tardes, un gran saludo a todos quienes nos acompañan hoy en este webinar Ley Karen y Perspectivas de Género, aspectos prácticos para avanzar en la igualdad de género en el trabajo. Como ustedes saben, en el grupo de empresas líderes por el ODS 5 del Pacto Global, hemos venido trabajando desde 2023 como tema central la violencia y acoso en espacios laborales. Como proyecto de este grupo, surgió la iniciativa de desarrollar una guía práctica para empresas sobre violencia y acoso en el trabajo, además de buenas prácticas en prevención de esto. Para este trabajo hemos tomado como marco el Convenio 190 de la OIT y por supuesto no podemos dejar de considerar la Ley Karen. Con este marco hemos desarrollado estos espacios informativos en los que abordamos desde diferentes áreas los principales temas e inquietudes que han surgido desde nuestras empresas socias. El pasado 13 de agosto realizamos una interesante actividad en la que se abordaron algunos aspectos vinculados al origen de la ley Karen, sus principales modificaciones, responsabilidades y elementos clave para la creación de protocolos y políticas de prevención. Contamos en esa ocasión con la colaboración de la H, que nos compartió una interesante charla que integraba dos aristas fundamentales, la salud mental y el cambio cultural, además de explicar sobre su aporte en la implementación de la nueva normativa. En el día de hoy profundizaremos en los aspectos prácticos para avanzar en la igualdad de género en los escenarios laborales. Para ello nos acompañan Andrea Poblete, encargada regional del programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, y Luz María Cáceres, jefa de Comunicaciones Internas, Diversidad, Equidad e Inclusión de Caja Los Héroes, empresa socia de Pacto Global, que coordina con nuestro equipo el desarrollo de este proyecto en el grupo de trabajo del ODS 5. Cada una realizará una intervención en el día de hoy y continuaremos con un breve espacio donde el público podrá compartirnos sus preguntas y comentarios sobre este importante tema. A propósito de este trabajo, quisiéramos recoger algunos comentarios de ustedes con una pregunta abierta que estará disponible en un Menti durante toda la sesión. Pueden ver ahora el código QR y vamos a dejar en el chat el link para que esté disponible también. Ahí tienen el código QR, pueden conectarse y pueden darnos sus respuestas a las preguntas que se plantean ahí, que van a ser insumos muy importantes para nuestra guía. Entonces, a partir de estas presentaciones que vamos a tener esta tarde, ustedes pueden ir dejando sus preguntas en el chat, que vamos a responder después de las dos intervenciones. Así que muy bienvenida, Andrea. Gracias por compartir hoy día con Hola, nosotros. hola, muchas gracias Margarita. Les saludo a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy en esta importante instancia, ¿no? En estos ciclos que han podido desarrollar en el marco de la implementación de distintas estrategias al interior de las organizaciones. El día de hoy les voy a acompañar en una charla en donde vamos a profundizar en aspectos de la perspectiva de género, ¿no? Para avanzar en la igualdad en el marco de lo que es la implementación y la entrada en vigencia de la ley Karin 21.643. Y bueno, la invitación es que partamos, ¿no? Y me imagino que ya han podido hacerse preguntas, ¿no? Y buscar algunos mecanismos y estrategias en el marco de la incertidumbre, ¿no? O la importancia de la implementación de esta ley y su entrada en vigencia. Surgieron, ¿no? Muchas... em,
muchas preguntas en torno a cómo lo vamos a hacer, qué impacto va a tener. Y bueno, la invitación es poder hacernos una pregunta desde la perspectiva de género y partí pensando si es relevante para mi organización, para la organización de cada una, cada uno que está hoy presente, conocer las percepciones y las relaciones en torno al género para implementar la ley Karin. Entonces, esta pregunta que, claro, uno pudiese decir respuestas cerradas, ¿no? Como sí es importante o no, no es tan importante, tiene una base de reflexión que quiero invitarles. Y para eso nos vamos a poner los lentes de género para poder pensar aquellas estrategias prácticas en el marco de lo que es la implementación de la ley. Y vamos a revisar inicialmente algunas cifras, ¿no? Para poder tomar en consideración la magnitud que tienen los sistemas de creencias en torno al género en Chile y a nivel mundial y las brechas, ¿no? Que son estas diferencias, estas inequidades que se generan entre hombres y mujeres a propósito, ¿no? De el sistema de creencias vinculado a esta construcción cultural de ser hombre o de ser mujer en las sociedades. Nos decía Margarita que han ido en este ciclo mirando, ¿no? Cómo la ley Karim se armoniza con un convenio internacional que ya han podido revisar, que es el convenio 190. Y eso nos da luces de que cuando hablamos de brechas de género, cuando hablamos de barreras de género y de una cultura en torno a un sistema de creencias al género, no nos estamos refiriendo tan solo a la sociedad chilena, sino que nos estamos refiriendo que la dimensión del género es una dimensión que cruza todas las sociedades que componen el mundo, ¿no? Y las culturas a lo largo de la historia y que generan ideas preconcebidas en torno al género femenino o masculino, y eso tiene implicancias concretas, implicancias materiales en la vida cotidiana de las personas, en todos los espacios en donde desarrollamos la misma. Por ejemplo, si miramos brechas de género en cuanto a la participación laboral, podemos ver que existe una brecha de 19 puntos porcentuales acá en Chile en torno a la participación de las mujeres en el mercado laboral, ¿no? Esto quiere decir que la mitad de las mujeres en este momento se encuentra fuera del mercado laboral formal. Y esto es una brecha de género y que tiene explicaciones en base a esta construcción sociocultural. También podemos ver que a nivel mundial, ¿no? La población en edad para trabajar, ahí presentamos cifras que son bastante similares, ¿no? En donde la mitad de las mujeres a nivel mundial, estos son promedios obviamente, no participa activamente en el mercado laboral formal versus los varones que tienen una participación mayor. Esto en términos de ingreso, en términos de autonomía, tiene impactos, ¿no? Eh, Podemos ver que en términos de ingreso, el 50% de las mujeres en Chile ocupadas recibieron un monto igual o menor a 454.000 pesos producto de su ocupación principal. En cambio, en el mismo, obviamente, el mismo año, los hombres ocupados recibieron en promedio 572 mil pesos. Entonces ahí también podemos ver que no tan solo hay una brecha en términos de participación laboral, sino que cuando se participa activamente en el mercado laboral formal, hay una brecha en términos de ingreso. A nivel mundial, estas son cifras de ONU, las mujeres solo ganan 77 céntimos por cada dólar que ganan los hombres. Entonces, claro, aquí cabe hacerse las preguntas de cuáles son las bases, ¿no? De esta desigualdad, cuáles son las bases de estas diferencias de género.
Si seguimos avanzando y revisamos cifras ahora en el marco de lo que es el trabajo no remunerado y en una dimensión de la vida que es tan relevante como es el tiempo, podemos visualizar que las mujeres en Chile disfrutan menos tiempo para ocio, para recreación en relación a los varones, y a su vez ocupan más tiempo en la realización de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, ¿no? Podemos ver al lado izquierdo de la pantalla que existe, la fuente es el Instituto Nacional de Estadística, existe una encuesta en donde visualizamos que esa barrita verde, que es el trabajo no remunerado, que son todas aquellas labores domésticas y de cuidado, los hombres ocupan en promedio 2,5 horas y las mujeres 5,8, es decir, el doble de horas en estas actividades. En ese sentido, podemos visualizar, ¿no?, cómo el mundo laboral, la gestión de la conciliación en el marco de la corresponsabilidad está dentro de la organización y de esa manera cómo impacta, por ejemplo, en estas cifras que muestran brechas de género tan relevantes. A nivel mundial tenemos cifras muy similares en relación al uso del tiempo y la brecha en términos a el desarrollo de trabajo remunerado y no remunerado en varones y en mujeres. Podemos revisar, por ejemplo, otras cifras. A 10 años de la implementación del postnatal parental, visualizamos que tan solo acá en Chile, ¿no?, el 0,23% del total de los permisos de licencia de postnatal parental fueron asumidas por los padres. Eso quiere decir que de un total de 950.987 permisos postnatal parentales, tan solo 2.165 fueron tomados por varones, y aquí también cabe hacerse la pregunta cuáles son las bases, ¿no?, materiales, cuáles son las bases simbólicas vinculadas al género que finalmente se materializan en que una normativa, una ley que está presente en el Estado de Chile no haya dado cumplimiento al principio, ¿no?, a su espíritu de generar una mayor corresponsabilidad en los cuidados. Si miramos otra cifra, también podemos visualizar que en términos de el fenómeno de la violencia contra las mujeres, ¿no?, ahí también tenemos cifras bastante preocupantes a nivel, perdón, creo que hubo un problema ahí con la presentación. ¿Se está compartiéndose? Sí. Si me dan un segundito que em, se me perdió la Estás en las presentación. brechas de género con la imagen. Sí, ahí, volví. Ya. Ahí vemos que, sin embargo, a 25 años, ¿no?, de la declaración de una Asamblea de las Naciones Unidas en el marco de la violencia contra las mujeres, una de cada 3 mujeres sigue sufriendo violencia física o sexual, y esto en el marco de el contexto de pareja o expareja. Bueno, en Chile la magnitud de la violencia hacia las mujeres traducía en femicidios consumados, ¿no? Tenemos que el año pasado hubo 42 femicidios. Esto quiere decir es un asesinato de una mujer tan solo por razones de género. Entonces, cuando visualizamos las cifras, ¿no?, vemos que la dimensión de género como una construcción cultural y social tiene una relevancia muy importante en cómo se van vivenciando en el ciclo vital de las personas las diferencias, las brechas, las inequidades por razones de género. Y considerando que en el mundo del trabajo desarrollamos nuestra vida, la mayor cantidad de horas, ¿no?, eventualmente, ¿no?, en el ámbito laboral, este sistema de creencias obviamente se reproduce también en los espacios laborales, en las relaciones laborales, en los vínculos, ¿no?, entre compañeros y compañeras de trabajo. Por lo tanto,
tenemos que, en el marco de el continuo de las violencias de género, hay una base que dice relación con este sistema de creencias, cuáles son los estereotipos de género, cómo esos estereotipos de género generan una desigualdad de género. Revisamos ahí distintas cifras y brechas, cómo estas desigualdades de género están construidas, ¿no? Y van reproduciendo ideas simplificadas, van generando un sexismo al interior de los espacios donde nos desenvolvemos, y esto finalmente ya como la cúspide viene a ser la violencia de género en sus distintas manifestaciones y en distintos ámbitos. Por lo tanto, esto es importante de destacar que las construcciones de género que se basan en ideas muy tradicionales, muy sexistas, muy simplificadas en torno a lo que es ser hombre y mujer en una sociedad, constituyen al interior de las organizaciones factores de riesgo que son importantes de mirar, ¿no? En ese sentido, importante, y la ley Carin tiene el espíritu no puesto en la prevención y bueno, en el abordaje, por cierto, pero por sobre todo en la prevención. Es importante que en este levantamiento, ¿no?, de los riesgos psicosociales se considere, ¿no?, de manera transversal el sistema de creencias, la cultura laboral, ¿no?, al interior de la organización, y cómo esa cultura laboral en torno al género es una cultura laboral que es un factor de riesgo en la ocurrencia de algún fenómeno vinculada a la violencia de género, al acoso sexual, al acoso laboral, dado que hay una direccionalidad hacia las mujeres, o más bien constituye un factor protector, dado que estamos en una cultura con una cultura laboral que ha trabajado en base a la equidad y la igualdad. Por lo tanto, es importante a la hora de pensar, ¿no?, en cómo vamos a trabajar nuestras matrices, nuestros protocolos, conocer, ¿no?, indagar respecto a esta cultura laboral, y ahí generando espacios de conversación, generando diagnósticos quizás técnicamente con un marco metodológico, generando focus group, visualizándonos en los espacios que quizás anteriormente a la ley Carin se observaban como espacios en donde no se desarrollaba la relación laboral, pero ahora sabemos que son todos aquellos espacios que puede ser como a la hora de almuerzo, fuera de la oficina, en el traslado y otro, cómo se van reproduciendo o no esquemas que son rígidos al género, que generan estereotipos y prejuicios, y que finalmente están en la base, ¿no?, de un iceberg, en donde tenemos que la punta del iceberg, o lo que podemos visualizar de manera material, ya son aquellas manifestaciones de acoso sexual, de acoso laboral, de violencia laboral, que son hechos que no queremos llegar ahí, que queremos prever, y para aquello es fundamental como esta visión de carácter más diagnóstica, de carácter más de mapeo, que nos permita reconocer cuán rígido o no nuestra cultura laboral es respecto al género. En ese sentido, como hemos visto y como sabemos, la ley 21.643 eh, tiene énfasis, ¿no?, en prevención, en investigación y en sanción, y se basa en principios de trato libre de violencia en el trabajo, en la dignidad de la persona, en erradicar la discriminación y promover la igualdad. Y de manera transversal nos presenta y nos desafía a incorporar la perspectiva de género. Como herramienta práctica, y desde bueno, el énfasis que tenemos también como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, es que podamos desarrollar, como señalaba, acciones de carácter preventivo, que podamos reconocer nuestra cultura laboral, que podamos generar diagnósticos, que podamos generar capacitaciones, sensibilizaciones, focus group, y que pongamos sino todas las energías, pero un grueso importante de las energías en las acciones de prevención que vamos a incorporar y que ya son mandatos obviamente de parte de la ley.
Vemos que aquí tenemos algunas cifras y definiciones que me imagino que ustedes ya conocen, que están dentro de lo que es la redacción de la ley, que define lo que es el acoso laboral. Y aquí tenemos algunas cifras, ¿no? Del acoso sexual laboral. Tenemos algunas cifras y vemos cómo este ha ido aumentando. Si bien estas cifras no están desglosadas por género, es un dato que ustedes al interior, si han iniciado algunos protocolos VALS, lo pueden desagregar y pueden hacer un análisis respecto a la direccionalidad que este acoso sexual laboral ha tenido y desde ahí también poder tomar algunas acciones preventivas que estén orientadas a que esto no vuelva a ocurrir. Respecto al acoso sexual laboral, ¿no? Tenemos algunas manifestaciones que ya hemos podido reconocer, que hemos podido repasar y que en ese sentido también y desde el marco de la prevención para la implementación de la ley, es importante que se puedan reconocer, es importante que se puedan desmontar y es importante también que se pueda sensibilizar y que se pueda capacitar a la organización en el marco de algunas conductas que están muy instaladas en la cultura machista chilena y que se reproducen, por cierto, en los espacios laborales y no necesariamente de manera presencial. También el rol que ocupan las redes sociales, los WhatsApp, ¿no? Los espacios como de bromas en espacios como, insisto, más informales, de la hora de almuerzo y todo, es importante que se puedan revisar, ¿no? Cuál es el nivel de tolerancia de mi cultura laboral, de mi organización en relación a este catálogo de manifestaciones y que podamos desde ahí generar acciones que permitan resignificar, ¿no? La visión del género y encaminarnos hacia culturas laborales mucho más actualizadas también respecto a las normativas y a la necesidad del cambio cultural para que estas brechas que revisamos al principio no sigan reproduciéndose y el espacio laboral no constituya un espacio laboral en donde las desigualdades de género se reproducen sin su problematización, ¿no? Ahí, aquí tenemos la definición de acoso laboral, ¿no? En la ley Karim y nuevamente tenemos ahí las cifras y vemos cómo han ido aumentando las denuncias. Estas cifras son de la Dirección del Trabajo y nos la presentó en nuestra primera masterclass. Carla Rojas nos mostró esta cifra y también acá es interesante que ustedes puedan visualizar en este marco general de acoso laboral cuáles son aquellas conductas específicas y qué direccionalidad tienen. Preparando esta clase puse acoso laboral, quería ponerles una imagen en la PPT y puse acoso laboral, imágenes, ¿no? En el buscador. Y claro, todas las imágenes que aparecían en el marco de acoso laboral, acoso sexual, estaban graficadas desde los hombres hacia las mujeres. Entonces, muestran también, ¿no? Como una herramienta, como es un buscador en Internet, efectivamente en este caso da en el clavo respecto a una direccionalidad que existe en relación a estas conductas y desde ahí la importancia de estas herramientas prácticas, de estas estrategias preventivas y de poder conocer la cultura, indagar en la cultura organizacional para generar acciones que permitan corregir eventualmente estas actitudes, ¿no? Aquí tenemos nuevamente un catálogo de manifestaciones de acoso laboral. Esta presentación va a quedar disponible para ustedes y si nos ponemos estos lentes de género que hemos visto al principio, podemos visualizar que muchas manifestaciones de acoso laboral, de acoso sexual, están dirigidas, ¿no? Hacia las mujeres por este sistema de creencias, ¿no? Que les mencionaba al principio, estas ideas simplistas, estas ideas estereotipadas de lo que significa ser hombre y ser mujer en la sociedad y cómo eso se va reproduciendo en los espacios en donde me vinculo laboralmente.
En ese sentido, y ya concluyendo, el género es una dimensión de la vida, no es una variable de la vida social. Eso quiere decir que no es algo que pueda como incorporar en algunos elementos de análisis, de conocimiento de las culturas, de las organizaciones, sino que cruza la vida en su conjunto, la vida de hombres, mujeres, de la diversidad sexogenérica. Es una dimensión que eh, de cierta manera marca, ¿no?, ciertas vivencias del ciclo vital. Veíamos ahí la cifra: 1 de cada 3 mujeres ha sufrido o va a sufrir algún tipo de violencia durante su ciclo vital. Eso quiere decir que marca, ¿no?, un destino, lamentablemente, en la vida de las personas, y sin duda no cabe la duda que esto se expresa, ¿no?, en los espacios laborales. Por lo tanto, al ser una dimensión, la idea es que como herramienta práctica pueda cruzar, transversalizar, permear, ¿no?, todas las etapas y todas las acciones y todas las medidas que tomo en relación a la implementación, ¿no?, de la ley. Em, es importante en ese sentido que reconozcamos cómo se expresa esta dimensión del género en nuestras relaciones laborales, y para eso las herramientas del diagnóstico, el poder insumar a esta matriz de riesgo que hay que levantar con otros elementos de conversación, de focus group, de sensibilización, para ir tomando el pulso de cómo se expresa, ¿no?, esta dimensión de género en mi cultura laboral, es fundamental para poder generar unas acciones preventivas que tengan una dimensión estructural mayor, y desde ahí que efectivamente la ley contribuya al cambio cultural, contribuya a la prevención, y no tengamos que llegar a situaciones de acoso, situaciones de violencia. En ese sentido, la invitación es poner el foco en las acciones preventivas con un enfoque de género, y para esto reconocer que las culturas laborales sexistas, que las culturas laborales que reproducen, que minimizan, que son tolerantes a las desigualdades, a las brechas de género, constituyen en sí riesgos psicosociales para las mujeres, constituyen en sí un factor de una organización y un espacio laboral en donde no se va a generar bienestar, en donde no va a haber una salud integral y multidimensional, y avanzar en este sentido hacia culturas laborales que valoren, que promueven la equidad, la igualdad y la no discriminación por razones de género, y desde ese sentido que el género como dimensión de la vida sea al interior de mi organización laboral un factor protector más que un factor de riesgo de la concurrencia de alguna situación de acoso o de violencia. Esa es la invitación, ese es el énfasis: ocupar todas las herramientas de manera transversal, reconocer cómo es la cultura laboral en este momento de mi organización, trabajarlas en el marco de la matriz, pero hacer planes de prevención amplios, integradores, ¿no? Ocupar lenguaje no sexista y avanzar así rápidamente a estas culturas laborales, y que podamos avanzar en conjunto por generar espacios de trabajos libres de violencia, y de esa manera ser un aporte hacia la sociedad igualitaria y equitativa que buscamos y que todas las personas merecemos por dignidad. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, Andrea. Muy educativa tu presentación en el sentido de entender en un contexto amplio, ¿verdad? Este fenómeno y cómo esto depende tanto eh, de un espacio de cultura y de desarrollo de la cultura. Ahora, vamos a invitar a Luz María Cáceres para que también ella nos dé su visión desde las organizaciones. Luz María es psicóloga, es máster en dirección de personas de la Universidad Adolfo Ibáñez y diplomado en sostenibilidad en las organizaciones de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como jefa de comunicaciones internas, diversidad, equidad e inclusión en la Caja de Compensación Los Héroes,
donde también ejerce como gestora de de inclusión y es la encargada del sistema de gestión de igualdad de género. Su trayectoria refleja un firme compromiso con la construcción de entornos laborales más inclusivos y más equitativos. Luz María, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy y Gracias, Margarita, por tu hablar con tu presentación. visión. Muchísimas gracias. ¿Cómo están todos y todas? Voy a contarles yo lo que hacemos en mi organización, en Los Héroes, y espero ser bastante práctica con algunos consejos y algunos, más que consejos, algunas como buenas prácticas que nos gustaría compartir que nos han dado buenos resultados. Para empezar, me gustaría contarles brevemente acerca de Los Héroes para que más o menos se ubiquen en la organización. Somos una corporación privada, una caja de compensación sin fines de lucro y que es parte de la seguridad social de nuestro país. Tenemos un propósito que nos moviliza, que tiene que ver con resolver las vulnerabilidades de las personas, en particular aquellas más excluidas o invisibilizadas de la sociedad. Somos 1.500 personas aproximadamente, el 64% somos mujeres, y este propósito em, tiene mucho que ver con construir una cultura de equidad e igualdad de oportunidades. Por lo tanto, nos propusimos avanzar ya de cara al 2019 en desarrollar una cultura de igualdad de género para promover el bienestar organizacional, para aumentar la cercanía con nuestros afiliados y afiliadas, porque promueve la innovación y la creación de valor a la sociedad. Y somos una empresa certificada en la norma 3262 que promueve hoy día el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Por lo tanto, ya llevamos un camino bastante avanzado y me gustaría contarles que dentro de nuestra estrategia de cómo iniciamos fue justamente incorporar la perspectiva de género en todos nuestros procesos. Ya que pensamos, dijimos, ¿cómo podemos transformar las brechas o las barreras que existen en estructuras o en procesos que sean más equitativos y justos para hombres y para mujeres? Pero hay que tener muy en claro que el género no es lo mismo que el sexo biológico y tampoco se trata solo de hablar de mujeres, ¿ya? También, en el fondo, ¿y por qué? Porque el género es una construcción social, ¿ya? Y cultural, por supuesto, que nos afecta o nos impacta y nos determina en cómo los hombres y las mujeres nos tenemos que comportar o deseablemente comportar en los distintos entornos en que nosotros tenemos interacción social, ¿ya? Por lo tanto, este es un entorno laboral donde nuestras construcciones sociales de hombre o mujer, del género, también impactan. Por lo tanto, el género impacta en todos los ámbitos de la vida. Se nos exige ser de determinada manera, siendo estudiantes, también siendo trabajadores en nuestras familias, etc. Y desde esa premisa, en el fondo, lo que hicimos fue desagregar todos nuestros datos internos por género, entre todos los procesos de la gestión de personas principalmente. Nos hicimos algunas preguntas que quisimos responder con este análisis de datos. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres u hombres cambian de cargo? ¿Cuántas mujeres u hombres presentan accidentes laborales? ¿Qué tipo de accidentes laborales son los que más se dan en cada uno de los géneros? Por gerencia, ¿cuál es la tendencia de contratación entre hombres y mujeres y por qué? ¿Por qué está esa tendencia? ¿Por qué hay algunas áreas que están contratando solo hombres o solo mujeres? ¿Cuáles son los beneficios que más usan? Y con esos datos empezamos como a hacer análisis y detectamos la existencia de sesgos y estereotipos de género en los procesos, lo que estaba escrito, digamos, en las tomas de decisiones también. En distintas áreas y gerencias habían distintos sesgos, estereotipos más arraigados unos que en otros. Y eso, por supuesto, estaba impregnado en nuestras relaciones interpersonales. En Los Héroes tenemos un muy buen clima laboral, sin duda, pero igual es súper importante empezar a conocer, y como dice la Andrea, a ponerse estos lentes de género, porque uno se va encontrando con situaciones que son importantes de ir resolviendo. Y tiene mucho que ver con la ley Karina hoy día. Con estos sesgos, estos estereotipos inconscientes que ya todos sabemos que nos pueden limitar, limitan nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestras acciones, y por supuesto generan discriminación.
Por lo tanto, hay que hacerse cargo de esos estereotipos, de esos sesgos que tú vas encontrando en tu organización. ¿Y qué hicimos? Incorporamos la perspectiva de género en la prevención del acoso sexual y laboral, con acciones muy focalizadas. Nosotros tenemos encuestas, bastantes encuestas, donde miden la percepción, con preguntas muy específicas acerca de la violencia laboral y estereotipos, y segmentamos estos resultados. Tenemos acciones que son macro para todas las personas, incluidos los nuevos ingresos, pero también tenemos capacitaciones o charlas más específicas según las áreas o según lo que nos vamos encontrando en las distintas áreas, para ir reflexionando y generando espacios de reflexión mucho más focalizados y más específicos, y para ir desconstruyendo estos estereotipos, estos prejuicios que son individuales, de áreas u organizacionales. También hacemos campañas internas de prevención muy constantes todos los años. Ya nosotros, como les comentaba, llegamos del 2019 haciendo campañas todos los años acerca de esto, ¿ya? Explicitamos mediante ejemplos muy concretos las conductas que no aceptamos, las inaceptables, porque todas las personas, y este es lo que está de base, sin importar el cargo que tengan o la responsabilidad que tengan, todas las personas que son de los héroes o de la organización de ustedes deben reconocer cuáles son las acciones o interacciones sospechosas o inapropiadas. ¿Para qué? Para poder generar una acción preventiva. También explicitamos cuáles son las consecuencias de la violencia y cuáles son las sanciones ante denuncias. Y difundimos constantemente los canales de denuncia. Hoy la ley Karin pide que al menos se haga 2 veces en el año, ¿verdad? Cada 6 meses. La verdad es que en todas las acciones comunicacionales que nosotros hacemos un link o un guiño al canal de denuncias que tenemos. Acá, por ejemplo, está este post que tenemos y tener un acceso directo al código QR, donde está el canal de denuncia y los principales procedimientos de prevención de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Acá hay otros ejemplos de las campañas internas, con frases como que situaciones que a lo mejor podrían pasar o que son constitutivas de violencia. También, como les comentaba, tiene que quedar muy explícito, porque eso ayuda a que las personas puedan ir identificando las situaciones. ¿Ya? También es importante considerar y tener una mirada integral para abordar la prevención de la violencia laboral. Existe una víctima, un victimario, hay testigos y está un contexto. Por lo tanto, hay que intervenir en todo eso de cara a la prevención. Porque la violencia laboral siempre existe, hay un conflicto, una situación de tensión que es inherente a las personas, en las organizaciones hay desacuerdos, ¿verdad? Hay discrepancias, hay diferencias de opinión. Y antes de que eso escale en el fondo, ahí se tiene que hacer alguna acción preventiva. Por lo tanto, la violencia propiamente tal puede ser prevenida y evitada. Y en ese sentido, todas las personas de la organización somos partícipes de esta prevención de la violencia, además de considerar los protocolos y todo lo que la ley Karen exige. Quería hacer énfasis en esto porque es muy importante y ayuda bastante a erradicar ciertos sexismos, como nos decía la Andrea, o ciertas actitudes que no son respetuosas. Entonces determinamos acciones de prevención con gestiones de respuesta concretas, es decir, cómo se hace una denuncia, cuál es el paso a paso de hacer una denuncia, cómo intervengo si soy testigo o víctima, cómo contengo a la víctima, cómo evito la revictimización, por ejemplo. Ya nosotros tomamos las 5 E del acoso callejero que existen y las adaptamos a los entornos laborales en 3 acciones. En intervenir, es decir, si yo estoy en una situación donde veo que hay una posible situación de violencia, yo intervengo distrayendo o enfrentando la situación. Puede ser que con un cliente externo, por ejemplo, que se está subiendo un poquito de tono la conversación, yo como compañero o compañera de trabajo puedo distraer a ese cliente para sacar a mi compañero o compañera de esa situación de violencia, o puedo de frentón decirle, oye, esa no es manera de tratar, etc. ¿Ya?
el segundo paso sería denunciar la situación, si, informando a mi superior o a quien esté ahí, o denunciando en los canales de denuncia. Y el tercer paso sería apoyar, que es contener y dar soporte, apoyo a la víctima y una escucha activa y sin prejuicio. Eso también nos ha resultado bastante bien, porque de alguna manera nos involucra a todas las personas en cuanto a la prevención. En cuanto a los canales de denuncia y la investigación, nosotros todos los años también evaluamos la confiabilidad de los canales. En un inicio, yo me acuerdo, evaluamos dos casos en realidad. Cuánto la gente confía en el canal de denuncia que existe y si lo conoce o no. Al inicio no había mucha confianza en el canal de denuncia y tampoco había tanto conocimiento. Entonces, obviamente teníamos que hacer algo con eso y todos los años vamos midiendo esa confiabilidad y ese conocimiento. Y nos dimos cuenta que a lo mejor no teníamos que tener un solo canal de denuncia, sino que también habilitamos diversos canales de denuncia para que las personas pudiesen elegir cuál es el canal que más les representaba o más confianza les generaba. Y en ese sentido tenemos un canal de denuncia corporativo que es online, pero también tenemos canales de denuncia de relación directa o de trato directo con la gerente de personas y comunicaciones, con la subgerente de relaciones laborales, como por ejemplo. Ya, además educamos y explicamos cómo funcionan estos canales, cuál es la información que se debe entregar, cuáles son los plazos de respuesta, quién es el equipo que está detrás de la recepción de esas denuncias. Y documentamos todas las denuncias que lleguen por los distintos canales, aunque no nos parezcan graves, comillas, porque nos ayuda a tener un registro y poder hacer acciones también relacionadas con el clima laboral, por ejemplo, mejoramiento del clima laboral. Y también hay muchos mitos que a lo mejor están detrás en los canales de denuncia, ¿bien? O están en que la denuncia no va a ser confidencial, etcétera. También los indagamos a través de focus group y otras actividades eh, para empezar a derribar mitos, pero más bien lo bueno de tener distintos canales de denuncia o instancias de denuncia es que podamos tener distintas alternativas, les podamos dar distintas alternativas a las personas para denunciar. Y yo creo como sugerencia o como una muy buena práctica es evaluar la confiabilidad y conocimiento de los canales. Es muy bueno para poder hacer gestión respecto a estos canales de denuncia. Y en cuanto a la investigación, nosotros consideramos, y acá de nuevo está la perspectiva de género, equipos de investigadores paritarios, ¿ya? Donde existan hombres y mujeres en las investigaciones de los casos que puedan llegar. Y terminando, toda la información acerca de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo son indicadores de gestión que tenemos, que compartimos con el directorio y que son igual de relevantes que cualquier otro indicador corporativo. Por lo tanto, son indicadores que se miden anualmente, incluso semestralmente algunos, y que vamos compartiendo y son monitoreados para saber cómo va en el fondo el tema de la prevención de la violencia, acoso laboral y sexual. Eso les quería compartir, espero que haya sido, les haya servido esta información y si tienen alguna duda ahí parece que hay algunas preguntas en el chat. Así que muchísimas gracias por su atención. Eso era como lo que queríamos compartirles desde los héroes. Muchas gracias, Luz María. Creo que fue muy completa la visión que tuvimos esta tarde con estas dos muestras, ¿verdad?, desde distintos ángulos, además de representar a Andrea las políticas públicas y Luz María el entorno de una organización y cómo lo enfrenta una organización, como es Caja Los Héroes. También ustedes profesionalmente, ¿no es cierto?, mientras Andrea es antropóloga y Luz María es psicóloga, tienen también su visión profesional que complementa perfectamente bien esta visión. Yo quería agregar además que Andrea, siendo antropóloga social, es diplomada en Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas, magíster en Gerencia Social para el Desarrollo Flaxo Chile,
tiene una experiencia de 15 años en instituciones del Estado de Chile que implementan políticas y programas en igualdad y equidad de género y actualmente se desempeña en el Servicio Nacional de la Mujer, como dijimos, de la región metropolitana a cargo del programa de buenas prácticas laborales con equidad de género. Yo quiero también a todos quienes nos acompañan hoy recordarles que pueden hacer sus preguntas en el chat y mientras tanto preguntarle a Andrea eh, qué herramientas, Andrea, se pueden utilizar en el día a día para la detección de estereotipos de género que tú mencionaste y el trabajo en su eliminación. ¿Hace necesaria la ley Karen un cambio de enfoque respecto a la manera en que se viene trabajando la eliminación de los estereotipos y brechas de género al interior de las empresas? Sí, sin duda. Gracias. Felicitar también a Luz María por la presentación. Margarita. eh, bueno, la ley Karim, la verdad es que viene a poner énfasis que no estaban puestos, ¿no? En la prevención y viene como a incorporar esta perspectiva de género que muchas veces, ¿no? Podemos estar familiarizados con el concepto, pero en términos de herramientas prácticas y de cómo aplicarlo, ya se va generando ahí una nebulosa que lo dificulta. Creo que Luz María dio varias herramientas y buenas prácticas que han podido incorporar. Es fundamental el poder reconocer, ¿no? La cultura organizacional en relación a las percepciones vinculadas al género, ¿no? El género como construcción cultural. Y en ese sentido, bueno, desde el programa Buenas Prácticas también recomendamos hacer diagnósticos de género que permitan tener una mirada transversal respecto a cuál es la situación y desde ahí poder generar planes de acción que permitan ir corrigiendo brechas, desigualdades, sistemas de creencias que están permitidos, ¿no? En la organización, en la cotidianidad, como también en los elementos de gestión más formales, en aquellos procedimientos y desde ahí poder ir trabajando en un proceso de cambio cultural, que por cierto esto no va a venir de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Las normas, las leyes, los procedimientos, los sistemas de gestión colaboran muchísimo porque ponen de cierta manera un pie forzado en la organización y quienes las componen, pero es un trabajo también muy permanente porque, claro, tenemos historias vitales, venimos de distintas familias también, algunas más rígidas al género, otras más flexibles. Entonces, en ese sentido, generar proceso de diagnóstico es muy importante para poder tener un plan de trabajo que sea coherente con la realidad de mi organización y no solamente tomar como estas como brechas generales, sino que ver cómo estas se comportan, ¿no? Al interior de mi organización. Pueden no ser tan representativas como son representativas a nivel nacional o pueden ser aún peor, ¿no? Y muy de acuerdo con lo que dice Luz María, cuando hablamos de género, no hablamos de acciones hacia las mujeres, sino que hacia la sociedad en su conjunto. Algunas acciones van a ser afirmativas y van a estar dirigidas hacia las mujeres porque es necesario corregir desniveles. Otras van a estar dirigidas hacia los varones, ¿no? En el marco de la conciliación, por ejemplo, desde la base de la corresponsabilidad. Pero no olvidar que esto va dirigido a la sociedad en su conjunto y a romper con desigualdades que son estructurales en este momento en el país y en el mundo. Así es, exactamente. Lu María, tú te referiste también a los desafíos luego de realizar la desagregación de datos por género, pero ¿dónde, en resumen, dónde identificas tú las mayores brechas? Eso, hola Margarita, eso depende de cada organización y de cada área en realidad. Hay áreas que están, no sé, que son compuestas con distintas personas, de distintas edades, con distintas creencias. em, por lo tanto, es difícil determinar dónde están las principales brechas. Lo importante es medirlas, es conocerlas, saber dónde están y si cuán arraigadas están o no para poder intervenir. De todas maneras, nosotros, como dice la Andrea, todos tenemos sesgos, todos tenemos estereotipos,
yo, tú, todos en el fondo, y tenemos que ser capaces de reflexionar acerca de ellos. Y esos espacios de reflexión, que son charlas, son súper, súper importantes y las hacemos también todos los años. Todas las personas de los héroes participan en estas charlas y tienen al menos una hora reflexiva acerca de los estereotipos que existen y cuáles son los que cada uno de nosotros tiene y que podría generar algún tipo de discriminación o hacerle algún tipo de daño a otra persona. Claro. Andrea, pregunta Luis Villarroel, ¿la ley Karin cuando habla de género se refiere al binario o dicotómico o a los 37 géneros que, por ejemplo, reconoce la legislación española dentro de los principios de Yogyakarta original o los principios más 10? La verdad es que No. habla de género en términos muy generales, no he visto como una definición así tan específica. Ahora lo que tenemos que reconocer que el género, ¿no? No se agota en un binarismo, ¿no? Que están las identidades de género que pueden ser masculina, femenina o otras identidades, que está la orientación sexual, ¿no? Que está la expresión de género. Por lo tanto, es súper importante también que más allá de generar un catálogo, ¿no? De cuántos géneros hay, sino que más bien que pongamos que en el principio, ¿no? de el énfasis de género está la dignidad de las personas, ¿no? Y en ese sentido, en base a la dignidad de las personas, es que independientemente de que sean 30, 35, la verdad es que la sigla LGTBIQ más como que va cambiando también, ¿no? Porque van incorporándose nuevas identidades de género, pero a la base está la dignidad de las personas y el reconocimiento de que el género como dimensión de la vida lo que hace, y esto está presente en todas las culturas, es generar una valorización a propósito del sexo biológico, ¿no? Y en ese sentido es generar una valorización a propósito de ser hombre y mujer y lo que cabe y se encuadra como a estos ideales y lo que no va generando como una serie de discriminaciones, una serie de sesgos. Por eso es relevante también abordarlo desde la perspectiva de no discriminación hacia las diversidades sexogenéricas, hacia personas que tienen identidades de género no binarias, que no se sienten identificados o bien con hombre o mujer, o bien su orientación sexual no es la deseada por este orden tradicional de género, y independientemente de eso generemos cultura que puedan tener a la base como el derecho a una vida libre de violencia de todas las personas y el principio de dignidad y no discriminación. Y ahí, hacia quién esa persona orienta su deseo sexual o cómo viste esa persona, si está más cercana a su sexo biológico o no, o se identifica, es decir, desde su plano más psicológico, se identifica con masculino, con femenino o con otro, debiésemos llegar a un punto de evolución de la sociedad en donde eso no sea una centralidad a la hora de pensar en las relaciones, en los vínculos, y más bien pongamos al centro a las personas y sus necesidades y no se sigan reproduciendo estas brechas que son tan dolorosas para la vida de las mujeres, pero que también obviamente tienen impacto para la vida de las diversidades sexogenéricas, para la vida de los hombres, ¿no? En muchos términos, en muchos elementos de su ciclo vital. Gracias, Andrea. Pregunta Montserrat Palomar, Luz María, ella es de Ujú. ENEL, pregunta si han observado diferencias o mejoras tras la paridad del equipo que da seguimiento a las denuncias. Sí, mira, acuérdate que nosotros venimos del 2019 en esto, habían como más cuestionamientos, yo te diría, frente a ciertas denuncias. Poca como acogida o
estas como creencias que ya, pero no es para tanto. Y cuando hay una paridad de género en la investigación, principalmente hay mayor reflexión de la situación, de cara a una posición de un hombre y de cara a una posición de una mujer. Del cómo se sienta hay mayor identificación, así que yo te diría que sí, que ha habido diferencias. También puede ser que nosotros hemos estado como en general, la sociedad también ha ido avanzando en eso en estos como prejuicios. Pero sí es bueno tener una representación paritaria o al menos que existan hombres y mujeres en las situaciones de investigación, porque dan una Está mirada bien, más complementaria. claro. ¿Y cuáles han sido los actores claves para llevar a cabo todo el trabajo que han hecho ustedes? Mira, principalmente al inicio, el involucramiento de la alta dirección es muy clave. Porque se genera una dirección desde arriba. Si las personas no ven que esto es un compromiso organizacional que moviliza, que es constante, que no es un momento en que se va a hablar de esto, sino que es algo que estamos constantemente y se está generando se genera un cambio cultural con esa idea, sintiendo o sabiendo, y muchas personas acá lo saben, que los cambios culturales son súper lentos, y de este tema también, incluso todavía nos pasa en algunas charlas que hay personas que cuestionan muchas cosas de lo que nosotros queremos lograr en nuestra cultura en cuanto al trato, a las bromas, eh, etcétera. Pero nosotros, en el fondo, tiene que ser constante, un equipo multidisciplinario. Tenemos personas encargadas de un comité de género que son parte de uno de cada área de la organización. Tenemos un equipo también de formadores internos que ellos nos ayudan a hacer estas instancias de reflexivas y que son nuestros propios compañeros o compañeras de trabajo, por lo tanto también hay una identificación mucho más cercana ahí y la alta dirección involucrada constantemente. Somos hartas personas trabajando, no Sí, solo el es un área de trabajo. recursos humanos. Ujú. Claro, esto tiene que ser transversal y como tú decías, algo que tú mencionaste que me pareció muy importante, el considerar este factor tan importante como otros desde el directorio, ¿no? Yo creo que la convicción desde la más alta dirección de la organización es fundamental para implementar este tipo de políticas y llevarlos a toda la organización, permearlos hacia todos, ¿no? Sí, sin duda, eso es clave. Sin eso, Claro, no, en el fondo termina siendo algo que se va a diluir en el tiempo y esto no es eso, no se puede diluir en el tiempo. así es. Bueno, terminando ya la sesión, les habíamos invitado a una sesión de 1 hora, así que vamos a cumplir el horario. Les quiero agradecer muy especialmente a Andrea, a Luz María, por todo su aporte en el día de hoy. Creo que nos han clarificado muchísimo a lo que se enfrenta la empresa, a lo que se enfrenta la sociedad, a lo que cada uno de los colaboradores debe apuntar, ¿verdad? Para lo cual les motivamos a ustedes también que sigan revisando las presentaciones que les vamos a compartir a todos los que han asistido hoy día para que les puedan tener todos los datos que hemos visto hoy y les revisen. Agradecerles también por su participación y sobre todo el grupo de empresas del ODS 5 que están colaborando con Pacto Global en la elaboración de una guía que estamos haciendo justamente para orientar a las empresas en esta temática. Así que si ustedes tienen algún aporte que hacer para esa guía, alguna sugerencia, referencias que quieran transmitirnos de algunos estudios o ejemplos de programas que ustedes tienen, por favor, dejamos en el chat el mail de Ainhoa, que está con nosotros acá, Ainhoa Blanco, que ella les deja su mail en el chat. Envíenle toda esa información o links o datos que ustedes creen que sean relevantes para incorporar a esta guía que va a estar al servicio de todos. Así que con esto, esta guía la estamos cerrando el 6 de septiembre, así que tendría que ser más o menos pronto. Si nos van a mandar más información para compartir, encantados, pero tiene que ser antes del 6 de septiembre en que cerramos esta guía.
Así que muchísimas gracias nuevamente, Andrea, Luz María, a todos quienes nos han acompañado hoy, al equipo de Pacto Global que ha estado realizando toda esta formación en esta temática y llevando el grupo ODS 5 con todas las empresas interesadas en este tema tan relevante para este cambio cultural que necesitamos. Muchísimas Muchas gracias. gracias a ti, Muchas gracias, Margarita y Muchas Andrea. gracias, Margarita, Luz María, y a todos quienes se conectaron hoy. Esto da para seguir conversando. Como decía, es un proceso, ¿no? Ahí Luz María nos contaba que llevan años implementando acciones y siempre aparecen nuevas necesidades. Así que también invitadas a que a través de la página web del Servicio Nacional de la Mujer, ahí tenemos un banner del programa Buenas Prácticas Laborales. Pueden inscribirse y vamos y ahí vamos entregando información respecto al programa. Tenemos un portal también donde pueden acceder a información y eventualmente también nos podemos vincular ya para proyectar si están interesados en entrar en tierra derecha en la incorporación de buenas prácticas laborales para el próximo año en un trabajo en conjunto. Así que dejo abierta esa invitación a visitar nuestra página web y ahí pueden incorporar sus datos. Y por mi parte también muchas gracias por la atención de todas las personas que estuvieron acá. Muchas gracias, Margarita, y a todo tu equipo por la coordinación de estas actividades. Andrea, muchas gracias también por tu presentación. Nosotros en Los Héroes el año pasado participamos del programa Buenas Prácticas Laborales del CERNAMEC y realmente es muy bueno. Em, Ahí pueden conocer herramientas de diagnóstico, etcétera, y nosotros como Caja Los Héroes también estamos muy contentos y de poder compartir nuestra experiencia y poder transmitir la información que necesitan otras organizaciones para seguir avanzando. Gracias. Que Hasta estén muy luego. bien. Chao, chao.